Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente les traigo una palabra de parte del corazón de Dios. Y ayer me desperté con la noticia que había fallecido el pastor coreano David Yonggi Cho. No sé cuántas lo conocen, pero es el pastor de la iglesia más grande del mundo, está en Corea. Y en el 2007 se contaba que habría unos 830.000 miembros en su iglesia. Tremenda la cantidad de gente. Y leí varios de sus libros y cuenta que el éxito de tener una iglesia llena es la oración. La clave es la oración. Cuenta que pasaban horas, días enteros cerca de una montaña donde él subía a orar. Y también me gusta una anécdota que cuentan que hasta el presidente de Corea un día fue a visitarlo y le dijo que no podía atenderlo porque estaba hablando con Dios. Lo importante y la prioridad de la oración para este hombre, y bueno, se vio reflejada en su vida y en todo lo que hizo. Si tienen la posibilidad de leer alguno de sus libros, se los recomiendo porque realmente deja muchas enseñanzas. Bueno, y cuando me enteré de esta noticia recordé justamente uno de sus libros, algo muy lindo que había leído, que él decía que muchos de los cristianos no tenemos lo que queremos porque no sabemos pedir, no sabemos hablar con Dios y pedirle aquellas cosas que anhelamos. De hecho, en Santiago capítulo 4 dice que no pedimos porque pedimos mal. En ese versículo habla de que uno pide para saciar los deseos de la carne. ¿Cuántas personas le piden a Dios ganar el loto, la lotería, para ser millonarios? Bueno, ¿quién no quisiera? Pero bueno, Dios quiere que le pidamos, Dios quiere que hablemos con Él y le pidamos. Hay muchos pasajes de la Biblia en donde Dios dice, pedid y se os daráis. Donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, lo que pidan será hecho. Él en varias oportunidades nos anima a pedirle. Y me gusta que hay un versículo de la Biblia que dice que tenemos que ser como niños. Bueno, cuando yo voy con Clara a pasear o la entro en una juguetería, ella no para de pedirme cosas. De hecho, hasta cuando vamos al supermercado, mamá, comprame un caramelo, quiero esto, quiero lo otro. Y yo, no, 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 no. Si está con David, le compra todo. Y ahí vemos cómo un padre le da a sus hijos. Bueno, y todo esto me recordaba una de las historias que está en el libro de David Yonggi Cho, que cuenta, es una anécdota no real, es ficticia, pero él da un ejemplo de cómo los cristianos pedimos mal. Y cuenta que hay un hombre que tiene que ir a trabajar y le pide a Dios una bicicleta. Entonces empieza a orar y le dice, Dios, por favor, dame una bicicleta. Y bueno, cuenta que pasan los días, pasan los años, pasan los meses y la bicicleta nunca llegó. Entonces este hombre se muere, llega al cielo y le pregunta a Dios, ¿por qué no me diste esa bicicleta que era lo único que quería? Y Dios le responde, lo que pasa es que no sabía qué bicicleta querías. Hay de carreras, hay de paseo, hay de mountain bike. Me dice, no me fuiste específico. Y bueno, me gustó mucho esta anécdota porque muchas veces somos iguales. Muchas veces le pedimos a Dios, quiero un marido. Bueno, pero ¿cómo te gustaría ese marido? Y en uno de los libros también de este pastor cuenta que él enseña a hacer una lista con la descripción de las cosas que anhelamos que tenga la persona que nos va a acompañar toda la vida. Y recuerdo haber hecho esa lista, recuerdo haber anotado cada cosa que yo quería que tuviera mi marido. Y le pedí todo, le pedí detalles, por ejemplo, le pedí que sea de la unión de las asambleas de Dios, para que no peleemos sobre teología. Hasta esos detalles le puse. Después le pedí bueno, que amara a Dios, que fuera trabajador. Y Dios cumplió con todas esas cosas que yo le pedí. Pero había dos. Le había pedido que sea más grande en edad que yo y que fuera médico. No sé por qué tenían el sentir que quería que fuera médico. Me gusta esa profesión, se dedican tanto a lo humano. Y bueno, cuando lo conocí a David, las que no saben, David tiene 8 años menos que yo y no es médico. Pero hablando con él, conociéndolo en profundidad, me di cuenta que con todo lo que había vivido en su vida, él es un hombre mayor en un cuerpo joven, básicamente. Y también una vez, cuando éramos novios, él me dice, a mí me hubiera gustado siempre ser médico. Yo no le había contado de la lista, pero yo me quedé asombrada.
Y él me dijo, no logré ser médico en un hospital o en una clínica, pero sí me gustaría ser médico del alma. Y ahí me llenó el corazón y dije, Dios es fiel y responde estas oraciones. Y bueno, no solo respondió en el casamiento con mi marido, también recuerdo otra oportunidad en donde le estaba pidiendo a Dios un auto. Yo nunca había tenido auto, no sabía ni manejar, pero de repente sentí en lo más profundo de mi corazón que tenía que comprar un auto. Y le pido a David que me ayude porque yo no había conseguido nunca un auto. Entonces él me dice, ¿cómo te gustaría que sea? Y le digo, la verdad no tengo idea. Entonces él me empezó a enseñar un poco de autos y así como hice la listita para mi marido, hice la listita para el auto. Y le puse a Dios que quería que sea chiquitito porque tenía miedo que sea grande y no poder maniobrarlo. Quería que sea diésel, le dije hasta el importe de la plata que tenía para gastar. Y bueno, y así fue como Dios me sorprendió y ese auto apareció en el momento justo. Yo estaba yendo a hacer un trabajo para el IET o para donde yo estudiaba en ese momento teología y David me dijo, vos hacé las cosas que yo te voy a ver el auto que acabamos de ver. Y Dios cumplió nuevamente con todos estos detalles y más. Yo me sorprendí porque era un auto nuevo, el mismo valor de lo que yo le había pedido. Y realmente veo que la fidelidad de Dios en estos pedidos de oración. Pero también Dios me mostraba que Él fue específico. Él cuando le pide a Noé que haga el arca de Noé, no le dijo, Noé, andá y hace un barco, como se te ocurra. No, le dio las medidas, le dijo cuánto quería que sea de alto, cuántas habitaciones tenía que tener, porque tenía que entrar la cantidad de animales. Bueno, así es lo que Dios anhela de nosotras, que le pidamos específicamente y con detalles de lo que nosotras queremos para nuestras vidas, ya sea para encontrar pareja, para comprar un auto, un nuevo trabajo. Muchas veces estamos orando y le pedimos a Dios, Señor, por favor, te pido que me des un trabajo nuevo. ¿Pero de qué querés trabajar? Y recuerdo también que un día viene David y me cuenta que estaba trabajando en una fábrica. Y no daba más, estaba cansado, trabajaba 1000 horas en esa fábrica. Y dice que un día iba caminando y le dice a Dios, ay Señor, por favor, me gustaría que me cambies de trabajo, trabajar en un ambiente cristiano, con gente cristiana, tener una oficina, compañeros cristianos. Dice que esto les nació del corazón y le dio detalles de lo que le gustaría. Y al tiempo él se va a esa fábrica y lo llaman del IET y empezó a trabajar en un lugar cristiano, con gente cristiana, con su oficina. Chicas, yo les cuento esto para animarlas, para enseñarles a orar bien. En Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Es la oración eficaz. Tenemos que ser eficaces y tenemos que ser detallistas a la hora de pedirle a Dios porque Él anhela que le pidamos cosas. Él anhela darnos como todo padre que nos ama. Pero hay algo que es clave y fundamental. También se encuentra en el libro de Santiago. Santiago capítulo 1, 6 y dice así. Pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Acá la Biblia enseña que cuando vamos a pedirle algo a Dios tenemos que tener fe, no dudando que Él no lo puede hacer, porque para Dios nada es imposible, nada, Él puede hacer todo y más, siempre que esté alineado con su voluntad. Obviamente que si tenemos en el sentir de casarnos, de formar una familia, está dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que esperar sus tiempos, ser perseverantes y no decaer, no decir, bueno, esto ya no me lo va a dar. Esto para mí es imposible. Recordemos cuando Dios le prometió a Abraham un hijo y se lo dio a los 99 años. No tenemos que desesperarnos porque el tiempo pasa y esas cosas no llegan, sino que Dios nos las va a dar en el tiempo justo y preciso y nos va a dar años de vida para disfrutar también esas bendiciones que tanto anhelamos. Chicas, entonces las animo para que podamos hablar todo el tiempo con Dios y pedirle aquellas cosas que anhelamos. Seamos
específicas. Si tenemos que anotar en un papelito, anotemos todo detalladamente y empecemos a orar. Y no dudemos, porque para Dios nada es imposible y Él lo hará. Les mando un beso enorme y que Dios las bendiga.